La semana pasada, mejor dicho, esta que termina hoy, celebramos que el Ecuador había terminado, no firmado aún, felizmente toca decir ahora, un acuerdo de comercio recíproco con los Estados Unidos, porque significaba en el 50% de muchos casos reducir la sobretasa, es decir, el 15% de arancel internacional que se impuso a muchas de nuestras exportaciones para los Estados Unidos a cero, y dejar esa otra banda para futuras negociaciones, con la posibilidad a largo plazo de que haya un tratado de libre comercio, lo cual Estados Unidos yo veo muy renuente a firmar, tanto en una u otro tipo de administración demócrata o republicana, porque no son ya estos los tiempos de hace 20 años. Resulta que el asunto cambió a raíz de que la Corte Suprema, el viernes pasado, declaró inconstitucional los niveles que impuso Trump de aranceles vinculados con temas de seguridad. Él tomó la drástica decisión de igualar todas las importaciones que reciban los Estados Unidos con un arancel de 10% y pocas horas después con uno de 15%. Ayer Ismenia Solórzano en Teleamazonas reseñó la evolución de este tema. No. En febrero 18, Alberto Acosta, gracias por la advertencia, eso viene después, cuando se había concluido el acuerdo inicial, opinó así. Donald Trump concibe a las relaciones internacionales como un juego de suma cero. Lo que uno gana, otro necesariamente pierde. Lejos de la tradición estadounidense de fortalecer alianzas estratégicas, su administración ha optado por una política de negociación agresiva y transaccional. En abril de 2025, impuso una sobretasa del 10% de manera generalizada, que luego la elevó al 15%. En noviembre, anunció un acuerdo marco con Ecuador para eliminar esa sobretasa a 105 productos. A primera vista, parecería una concesión, pero nada es gratuito. A cambio de retirar la sobretasa a un grupo limitado de productos, Ecuador debe ampliar el acceso a bienes estadounidenses y reducir barreras en servicios, comercio digital y propiedad intelectual. Ahora Washington anticipa un acuerdo definitivo con Ecuador. Sin embargo, para que realmente sea beneficioso, debe incluir a nuestros principales productos de exportación: camarón, atún procesado y flores. Si no recuperamos el tratamiento arancelario que tenían hasta abril de 2025, el acuerdo será limitado y perderemos competitividad en el mercado estadounidense. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Are you ready? El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Bueno, ahora sí lo que les decía de Ismenia Solórzano sobre cómo evolucionó este tema. Ayer, tras haber escuchado la reacción de Alberto Costa Burneo, el viernes, cuando en efecto destacamos lo que felizmente reconoció el ministro, que es ese acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos, el primero bilateral en su historia, en la nuestra, un avance. El viernes ya vieron en el debate que Stephanie Macías lo llamó excelente. Yo le dije, no, muy bueno.
Excelente es aquello que ya no puede lograrse más y todavía se puede. Aquí está como lo reseñó Teleamazonas. Cuando Estados Unidos planteó inicialmente un arancel global del 10%, Ecuador reaccionó de inmediato. El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó que se activaron los canales formales de diálogo con las autoridades estadounidenses, con el objetivo de defender las exportaciones nacionales y buscar mecanismos que reduzcan el impacto para el país. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Trump elevó ese arancel global del 10 al 15%, ampliando el balance de la medida y aumentando la presión sobre los mercados internacionales. Según explica el exministro de Producción Daniel Egarda, los aranceles se sostienen ahora bajo un nuevo marco legal en Estados Unidos, tras el fallo de su Corte Suprema, un escenario que genera incertidumbre para países exportadores como Ecuador. Las implicaciones es para todos los países que han firmado o han terminado de negociar estos acuerdos recíprocos de comercio, incluyendo el Ecuador. En ese sentido, la base sobre la cual se ha conversado esas negociaciones cambia sustancialmente. El exministro también señala que productos como el banano, cacao y algunas frutas que ya estaban liberados del arancel podrían mantenerse en esa condición, aunque todo dependerá de los anexos del nuevo decreto y de cómo se aplique la medida en las próximas horas o días. Pero de todas maneras afecta. Una marcada incertidumbre que con estas medidas se va inclusive a incrementar mucho más. Por ahora, Ecuador mantiene su apuesta por el diálogo, en un escenario marcado por la incertidumbre y por una política comercial estadounidense que vuelve a cambiar en cuestión de horas. En verdad, la base cambia sustancialmente. ¿Cómo? ¿En qué medida? ¿En qué aspectos? ¿En qué productos? ¿Hasta cuándo? Si luego Trump puso otro tweet y en la misma decisión inicial de entender que es por pocos meses. ¿Cuántos pocos meses? ¿2? ¿8? Depende. Luego, hay marcada incertidumbre, desde luego. Para desvanecerla está aquí el ministro de la Producción. Y él fue quien dijo que han mantenido y retomado el diálogo. ¿Sobre qué hay que dialogar? Eso y más. En los próximos 60 minutos, con quien se ha pasado las últimas 48 horas, atendiendo consulta de diversos gremios y sectores empresariales por una preocupación que ahora haremos trascendente a él para que la comprendan ustedes. Yo admito estar confundido. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Agradezco nuevamente la apertura del ministro de la Producción, más aún en un momento crucial como el de estos últimos 3 días, 58 años, 3 hijos, nacido en Guayaquil el 22 de junio del 67. Él es ingeniero industrial de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITENS, tiene máster en marketing de la Escuela Superior del Técnica Litoral y entre las cosas que yo siempre más destaco porque me impresiona, yo hice un seminario una semana en el MIT. Él estuvo allá en programas ejecutivos de mejora continua y gestión por procesos en la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology, de las instituciones tecnológicas del mundo top que pueden haber. Bueno, vimos ya su hoja de vida y ahí quedó claro que antes fue ministro de Economía 3 meses. Antes de comenzar con el ingeniero Jaramillo, para poner esto en contexto, vean en inglés, voy a traducir lo más fielmente posible que pueda en español, el tweet que puso Trump tras perder 6-3 una decisión de la Corte Suprema sobre constitucionalidad de sus aranceles.
que fue contraria a él. Dice, basado en una revisión detallada y completa de la ridícula, pobremente escrita y extraordinariamente antiamericana decisión sobre las tarifas emitida ayer por la Corte Nacional, después de muchos meses de haber hecho trabajo completo por los Estados Unidos. Por favor, tomen en cuenta este pronunciamiento mío, que yo como presidente de los Estados Unidos de América, inmediatamente subiré en 10% las tarifas a todo el mundo, de todos los países, muchos de los cuales nos han estado saqueando a nosotros por décadas sin ninguna retribución, hasta que yo asumí el poder, ¿ya? Hasta el máximo nivel y legalmente comprobado de 15%. Durante el próximo periodo de cortos meses, la administración Trump determinará y emitirá un nuevo estatus sobre tarifas legalmente permitidas que continuarán nuestro extraordinario proceso exitoso de hacer América grande again, lo que llaman MAGA, Make America Great Again. Más grande que nunca antes. Gracias por su atención a este asunto. ¿Cómo interpretar esta decisión tras lo que habíamos negociado? Que usted esta semana explicó detalladamente, pero no firmado, señor ministro. Bienvenido. Sí, así es, Carlos. ¿No? Antes que nada, gracias por la invitación para poder en este caso explicar a la audiencia, ¿no?, de este programa acerca de este tema trascendental para el Ecuador. Indiscutiblemente, ¿no? Hablamos de nuestras exportaciones, el motor de la economía. A ver, esto nos tomó por sorpresa. Algo se comentaba, ¿no?, acerca de esta posibilidad, ¿no?, pero no esperábamos de que, teniendo mayoría tanto en el Congreso como en el Senado como en la Corte Suprema, hubiera esta medida, esta decisión por parte de la Corte Suprema. Incluso, ¿no?, porque jueces de su tendencia votaron contra él. Así es. O sea, por eso fue sorpresa, incluso para él. Claro, o sea, porque tiene mayoría, 5 contra 4. Pero en este caso votaron 6 en contra, 3 a favor. Entonces, 2 jueces que fueron propuestos por el presidente Trump votaron en contra de ¿verdad?, de esta medida, ¿no? ¿Qué hace eso con el acuerdo que habíamos negociado? ¿Lo vuelve a cero? No. O sea, a ver, el acuerdo está negociado en la parte del framework, de los country specifics, ¿no?, del acuerdo marco, ¿no?, que establece muchos elementos del acuerdo, no solamente la parte de los aranceles. Ahora, claro, la parte de los aranceles de los productos, eso queda en espera, en un compás de espera, hasta, como comentaba el tuit, hasta que se establezca cuál va a ser el mecanismo ya definitivo a través del cual la Casa Blanca va a manejar las tarifas. Ya, para entenderlo mejor, porque vamos a ir, si es posible, producto por producto, sí, en ciertos issues grandes. Okay. Vean ustedes lo que me respondió el ministro el jueves pasado. ¿Fue el jueves pasado? No, sí, el jueves 19, cuando le pregunté esto. ¿De dónde saca usted que aproximadamente son 3.200 millones de exportaciones que hacemos allá los que se verán favorecidos? Porque el año pasado cerramos con un volumen de productos no petroleros de 6.500 millones de dólares de exportaciones. Al 50% es aproximadamente 3.200 millones de dólares. Haciendo en este caso, para hacer una relación de lo que se exportó el año pasado, el 50% sería aproximadamente 3.200 millones de dólares, en los cuales no aplicaría la sobretasa para este año. Ahora, si comparamos nuestro acuerdo con otros países, por ejemplo Argentina, con el acuerdo que ha firmado similar que el nuestro, ¿no?, ellos han conseguido inmediato un 17%. Para proseguir, la mitad de nuestras exportaciones no tradicionales hasta ese día... No petroleras, perdón. Exportaciones no petroleras, perdón. Cierto, gracias por la precisión. Hasta ese entonces no tendrían el 15% de sobretasa. Se bajaban a cero de sobretasa. A 0%. Se bajaban y se aseguraba que se mantengan con 0% con el acuerdo. ¿Qué aranceles tendrán ahora esos 3.200 volumen de exportación de productos no petroleros? Bueno, a ver, como
como ocurrió el día viernes, en la que a raíz de la decisión de la Corte Suprema, la Casa Blanca decidió imponer a través de la sección 122 el colocar un 10%, un arancel estándar para todo el mundo. Pero también publicó un anexo, un nuevo anexo 2, que aplicaría para todos los países del mundo. Inclusive lo amplió este anexo, ¿no? En el cual están los productos en los que no aplicaría esta sobretasa del 10%. O sea, lo que Trump decidió que era para todo el mundo, tiene un anexo que dice que no es para todo el mundo. A ver, que no es para todos los productos. Que no es para todos los productos. Aplica para todo el mundo. De hecho, esta sección 122, o sea, le pone restricciones. Entonces, en las cuales tiene que aplicar esta arancel a todos los países del mundo. Ya. Pero puede hacer excepciones en cuanto a productos. Ok, ¿cuáles son nuestras excepciones? Bueno, o sea, en este caso estaría el caso del banano, estaría también el cacao, estaría el café, estaría también la pitahaya, mangos, café, cacao ¿A qué procesado. arancel van esos productos? A 0%. Al 0% de sobretasa. Al 0% de sobretasa, sí. ¿Y el que tenían antes era de cuánto en el caso de los productos que ha mencionado? Bueno, ¿banano cuánto tenía? Bueno, a ver, el anexo 2, el actual, fue publicado el 14 de noviembre. Aplicaba el 15%, pero a raíz que se incluyeron en este anexo 2, ya bajó a 0%. Correcto. Entonces, ahora se ha publicado un nuevo anexo 2, en el cual inclusive hay más productos para el Ecuador en este momento. No, pero estos que usted mencionó, para entender, solo como ejemplo, ¿a qué arancel estarían entonces? 0%. A 0%. O sea, los que están en este anexo 2, en el nuevo anexo 2. ¿Cacao tiene 0%? Tiene 0%. ¿Banano tiene 0%? Tiene 0%. ¿Pitahaya tiene 0%? Palmito tiene 0%. Palmito tiene 0%. Piñas, son muchos. ¿Dónde se puede verificar cuáles son los que están en la excepción de ese anexo 2 y regresarían al arancel original o 0%? La medida, a ver, esto fue emitido a través de una orden ejecutiva. Uno puede ingresar en este caso en la Casa Blanca, orden ejecutiva del día viernes, ¿no? Y descargar, en este caso, los anexos. ¿La ha publicado usted en su cuenta de X? Bueno, a ver, hemos hecho mención a esto, ¿no? Pero no hemos publicado el detalle. ¿Podría publicar el detalle? Por supuesto que sí, claro. ¿Lo puede hacer mañana? Por supuesto, claro. O sea, en este caso, juntar el anexo, ¿no? Con todos los productos. Esto es válido para todo el mundo, a 0%. O sea, pero lo que me interesa saber aquí es cuáles entran dentro de esas excepciones. Sí, o sea, seguramente los interesados ya saben. Aproximadamente. Han estado por eso jodiéndolo usted hasta de madrugada, me dice que lo llaman. Bueno, no, o sea, encantados de atenderlo por la importancia del tema, ¿no? La expresión es mía, por si acaso. Claro, claro. Ya. A ver, aproximadamente, o sea, los productos que están en este anexo, en este nuevo anexo 2. ¿Qué pasa? Y usted contesta, ¿no? Tenemos Y usted contesta. Yo contesto, por supuesto que sí. No, hay que contestar. Es que no es una situación cualquiera en esos momentos. No, esto es muy importante, ¿no? Aproximadamente entre un 33 a 34% de nuestros productos están dentro de este nuevo anexo 2. Ok, aproximadamente con un 0%. Ya tengo otro dato. Del 33 al 34% de nuestros productos de exportaciones no petroleras a Estados Unidos. Así es. Ok, vamos a un siguiente elemento que ya mencionó de paso el ministro, pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es Canal 15 de Vito TV. ¿Está bueno el café? No, agua. No se oyó el... Eso es como propaganda de café. Usted sí oyó el... No, yo... Ok, que bueno. Aquí hacen buen café, cuando es de la mula ciega. Bueno. Cuando hacen de la mula ciega es buen café. Muy bueno. Les decía que estamos en Stream, Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 124, corresponde a Vanavisión. Los domingos no nos acompaña RTU, nunca. Por eso la cantidad de hogares esta noche está aproximadamente 30,000 conectados en forma directa. También cae algo la sintonía en radios, es 6,000, 8,000 más o menos. Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM. En Manabí, igual frecuencia. De la bonita del centro del país en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. El ministro mencionó hace un rato que este acuerdo de comercio recíproco concluido con los Estados Unidos, no firmado todavía, y digo que felizmente, porque si es preocupante o hubiese sido más preocupante que algo ya firmado se deje sin efecto, aunque Trump podía hacerlo, lo cual ha sido preocupación y urgencia de otros países
el no haber llegado tan lejos todavía tiene algunas ventajas comparativas de las cuales hablemos después. Pero, oportunidades, para llamarlas mejor. La ministra de Relaciones Exteriores hizo notar que hay otros ámbitos de este acuerdo. No es solamente un acuerdo de aranceles. Lo importante es la modernización económica del Ecuador en temas de comercio y de inversión. Hay compromisos para digitalizar y modernización y modernizar las aduanas del Ecuador. Eso tiene que ocurrir en el corto plazo. Incluir nuevos marcos de respeto, por ejemplo, a la propiedad intelectual en el mediano plazo. Y la inversión, no solamente en la extracción minera, sino en la industrialización para entregar productos terminados de nuestra minería, lo cual genera importante inversión, pero también empezamos a generar valor agregado y, por supuesto, mayor cantidad de trabajos en nuestro país. Este último ejemplo en el largo plazo, siendo un acuerdo muy rico que va mucho más allá de los aranceles. Esto fue viernes de la canciller Sommerfeld con Milton Pérez en Desayunos 24. De paso, una funcionaria que se ha aplomado y consolidado después de un comienzo muy criticado y muchos reparos, inclusive de mi parte. Me alegro mucho el éxito y la solvencia con que ha manejado su posición. Me alegra, el país se beneficia. Volviendo a esto, con todos esos ámbitos que maneja o menciona la canciller, ¿qué pasa? Y usted destacaba, mientras veíamos, hay cosas en compras públicas, en licencias, en aduanas. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, o sea, el acuerdo contempla la mejora tecnológica en temas tan diversos como las compras públicas, como también el software, el core aduanero que tenemos en el Ecuador, reemplazar el Ecuapaz, por ejemplo. También ¿pero eso queda sin efecto? Toma temas, ¿perdón? ¿Queda sin efecto? No, o sea, está incluido de que haber cooperación por parte de los Estados Unidos para esta modernización. En temas de compras públicas, también tenemos en aduanas, también en inversiones, en temas diversos. Ok, ¿qué nos toca ahora? El ministro anticipó que ha activado de inmediato los canales de diálogo. ¿Para qué? ¿Sobre qué? ¿Con qué objetivo? Responderá al volver. Somos parte del juego global de los Estados Unidos con los aranceles como parte de su política comercial y de seguridad para recuperar liderazgo mundial. No distingue China de un país pequeño y aliado como Ecuador. En nosotros está que entienda la diferencia y la importancia que tenemos en su estrategia sin enemistarnos ni someternos. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. One Plus es el canal que lo reproduce al día siguiente, mañana, 6 de la mañana, canal 14. El mismo número en las cableras CNT, Claro TV, Extreme y NetLife. En Zapping somos canal 121. De paso, me acuerdo cuando hablé de Macro Digital que ya cambió a canal 159 en Raimundo y todo el mundo. Cuando entra eso, son 148 países o cableras. No, países son 5 cableras, perdón. Ahora, Ecuador en vivo, canal de YouTube digital, lo sube tan pronto concluí. Siempre está orgulloso de que ellos tienen más vistas que el mío. Qué bueno, me alegro. De eso se trata.
Alborada 90.3 FM, pone otro reprise mañana igual, pero un poquito más tarde, 6:30 de la mañana, para Imbabur y Carchi. Y Ecotel TV, gracias a Ramiro Cueva. Lo pone en sus plataformas y medios convencionales para Loja y todo el planeta, porque ahora no existen medios locales. Todos son mundiales. Quedó la pregunta pendiente, Así señor es. ministro. Diálogo inició enseguida. ¿Para qué? Bueno, obviamente, para saber en este caso qué va a hacer los Estados Unidos. ¿Acaso se lo van a decir? El jueves, a ver. No se lo van a decir, pues. El jueves. ¿O se lo dijeron? A ver, nos indicaron, sí nos dieron una pista el día viernes que ellos van a mantener lo acordado. El día jueves nosotros. nos indicaron con todos los países, con todos. El jueves dijeron, ¿sabes qué? Esperemos un poco, de verdad, para podernos pronunciar. El viernes cuando hicimos la consulta dijeron, vamos a mantener todo lo acordado. O sea, van a ir hacia allá. Ese es el objetivo de ellos. Okay. Ahora, países que han firmado, inclusive están pidiendo citas en los Estados Unidos para que ellos reunirse. Países que han firmado, ¿no? Como Argentina. Nosotros no. Nosotros hemos cerrado la negociación, pero no hemos firmado todavía el acuerdo. Ni hemos pedido cita. Aún no. Peor Aún después de pero las señales estamos en comunicación. tranquilizadoras que le han dado. O sea, dijeron esto de que ellos van a mantener los acuerdos, o sea, con quienes han firmado, con quienes han negociado. Pero, a ver, pero aquí como bien señaló en el tweet el presidente Trump, ¿no? Que esto puede tomar unos pocos meses. A ver, la medida tomada es una medida transitoria. Esta medida que ellos han utilizado la sección 122 para poder responder rápidamente, en este caso a la Corte Suprema, aplicar el 10% a todos los países del mundo, luego el 15%, pero es transitorio. Otra pregunta importante. Sí. Mientras este estatus dure por pocos meses, sí. ¿Estamos por encima de lo que logramos en el acuerdo o por debajo de lo que no logramos, de lo que lograríamos, porque no se firmó, o por debajo de lo que lograríamos con el acuerdo? A ver, en cuanto a lo que se refiere a productos y tarifas, de lo que estábamos antes, estaríamos ligeramente mejor. Ligeramente mejor porque en este nuevo anexo 2 se han incorporado más productos. Ok. Entonces ahí habría una oportunidad, pero es una ligera mejora. Como comenté, un 33-34% de nuestros productos estarían dentro de este nuevo anexo 2. El resto tendría 15%. Ya. Claro, pero no habrían todavía, digamos, firmado los compromisos que se establecieron dentro del acuerdo. Ok, ahora, para entender mejor dónde estamos, recordemos dónde íbamos con esta reseña que hizo Lenin Artieda de ese acuerdo de comercio recíproco en Ecuador. Con la suscripción del acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, los productos que verdaderamente se verán liberados del arancel del 15% son las flores que tienen en ese país a su principal destino, el aceite de palma y los filetes de atún congelado. Productos como banano, cacao, palmito y las frutas congeladas vieron eliminado ese arancel desde noviembre de 2025. El acuerdo lo que hace es blindar la exención ante decisiones políticas futuras. Pero ¿qué pasa con los que se quedan por fuera de esta eliminación del arancel? 3 son los productos más afectados. El camarón ecuatoriano tendrá que pagar un 15% adicional para ingresar a Estados Unidos, que es su segundo destino. Las conservas de atún que tienen en ese país a su tercer mercado pagarán un 27,5% adicional. El brócoli, para el que Estados Unidos es su segundo destino de exportación, el arancel rosa, el 30%. Estos 3 productos sumaron en 2025 $2.200 millones en exportaciones hacia ese país. Y no son los únicos. No se descarta incluso solicitar compensaciones directas para esos sectores de alta empleabilidad. Pero el asunto está todavía en análisis y se prevé presentarlo a las autoridades en las próximas semanas. Comparta con la audiencia los comentarios que usted me hacía mientras veía la nota. A ver, al respecto, por ejemplo, en el caso de los aranceles que se mostraron para el caso del camarón, 14.9%, para también con el atún, que casi un 30%, y el caso de brócoli también, ¿no? Esos son los aranceles. Eso es más la sobretasa, ¿no? Entonces, o sea, queda en 15%. Ahora, obviamente de que... ¿Camarón baja de lo que veíamos ahí a 15%? No. Camarón estaba a eso. 9% más 15%. O sea, es casi 30% como queda camarón. 14.9% de arancel. A 44%. No, casi 30%. 14.9 más 15%. Ok. Eso es el 29.5 que veíamos ahí. 29.5 en el caso de brócoli igual.
Brócoli sería, tiene como un 30% más 15%. Ya, camarón vuelve a casi 15, brócoli vuelve más o menos a casi 15. O sea, no, queda igual porque la sobretasa para estos productos no se bajó de acuerdo al acuerdo. En este momento queda con 15% porque no están en el anexo 2. Porque ha subido a todos, ya. Exactamente. Pero estos productos no están dentro del anexo 2. Ahora, claro, el acuerdo, como estaba establecido, permitía un camino de diálogo para poder incluir estos productos. Ahora, es uno de los 3 principales productos de exportación de Estados Unidos, camarón. Camarón, atún procesado y flores. Por supuesto, están dentro del otro banano. 50%. No, banano sí está. Banano sí está con 0%. Ok. Por eso, disculpe que yo lo diga por mí, yo admití que estaba confundido. El especialista es usted, yo no soy empresario. No, con todo es gusto. vital que usted publique esta cuestión mañana, que la difunda. Si es posible, que sea con un cuadro y una explicación. Con todo gusto, claro, con todo gusto para incorporarlo. ¿En qué situación quedamos ahora que va otra vez el 15% para todos? Claro, por supuesto. También comenté durante el receso, ¿no? En este caso de que las flores era un producto con el acuerdo que se ve muy beneficiado. Porque por primera vez en casi 20 años vamos a estar en ventaja frente a Colombia. O sea, las flores estaban cerca de 28, 29%. Las flores estaban con 6.8 más el 15% estaba en 21.8. Okay. Entonces bajábamos a 6.8 contra el 10 de Colombia. Teníamos una ventaja de 3.2. En exportaciones, 1 centavo es importante por caja. O sea, íbamos a estar en una posición muy interesante para poder... 1 centavo es importante 1 centavo, por caja. por supuesto, ¿no es verdad? En banano por 1 centavo se pelean negocios. Por 1 centavo por caja. Okay. Y se digo un 1 o 2%. Ya. Escuchen cómo el ministro Jaramillo destacó por qué era importante este acuerdo de comercio recíproco logrado con los Estados Unidos, felizmente no firmado, y según nos anuncia ahora que las señales del Departamento de Comercio de Estados Unidos apuntan que cuando retomemos las conversaciones procurarán enmarcarse en lo que ha sido aprobado, no firmado. Es la primera vez en la historia del Ecuador que se hicieron un acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo con acceso a mercados, que este es un punto muy importante, ¿no? En cuanto a productos, también en términos de calidad, también de control fitosanitario. Productos claves como flores, como atún, como banano, de mercado de exportación a Estados Unidos, ¿están en cero? Tenemos productos como las flores, también ¿está en cero? El banano, de 15 a 0%. Ya de bajó, 15 a 0%, ¿no? Okay. Claro, en el caso de las flores hay una tasa previa que es el 6.8%, que más el 15 era 21.8% y baja a ser otra vez 6.8%. Significativo. Que nos pone en ventaja bajó frente a 6.8 otra vez. Que ya había 6.8, exactamente. Pero nos pone en ventaja con Colombia. No baja a cero. No baja a cero la sobretasa. Hay una tasa previa en el caso de lo que es atún, que es aproximadamente como un 15%, y la sobretasa sería un 15 adicional, que se mantiene, que baja para el caso de los lomos, de los lomos atún. ¿Ahí solo baja a cero o ahí baja a 15 anterior? Baja a 15 anterior. Baja la sobretasa. Ahora, del universo de productos explotados que exportamos hacia los Estados Unidos, son pocos los que tienen una tasa previa. La mayoría no tienen tasa, cosa que serían 0%. Tenía 0% de tasa, más 15% de sobretasa, queda en 0%. Ese sí baja a cero. Ese queda 0%. Banano, cacao, café y café procesado, plátano, mangos, piñas, el caso de la pitahaya, tenemos palmito. Básicamente productos agrícolas. Ya ven por qué la importancia del acuerdo entonces, con las precisiones y excepciones que acabo de explicar ahora. Para quienes no estamos al tanto de este detalle, ¿qué es el atún en lomo cuando se exporta? ¿Qué es? Bueno, son lomos de atún precocido, que se exportan para ser procesados en los Estados Unidos. ¿No es el que va atún en pouch? No. Son lomos de atún procesado. O sea, precocido que se exportan, ¿no?, hacia Estados Unidos. El atún precocido procesado, es precocinado. Precocinado, claro. Sí, o sea, precocinado. Lomo. Claro. Precocidos que van hacia los Estados Unidos para procesarlo, para empacarlo en pouch o también en latas. Allá hacen el procesamiento. Entonces, lo que se quiere es incorporar el pouch y sería ideal también en enlatado. Ese sería, digamos, el siguiente round con los Estados Unidos, ¿no? Ok, ya. Cuando volvamos, el siguiente round con el ministro de la Producción. Somos parte del juego global de los Estados Unidos con los aranceles como parte de su política comercial y de seguridad para recuperar liderazgo mundial. No distingue China de un país pequeño y aliado como Ecuador. En nosotros está que entienda la diferencia y la importancia que tenemos en su estrategia sin enemistarnos ni someternos.
cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos, lejos. Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? Fácil, está 24 móvil. O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacia. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en muchos hogares ecuatorianos de los Estados Unidos, gracias a que la mayoría de sus suscriptores son nuestros compatriotas. 15,000 más o menos. Perdón. En canal 159, también en Gracias. En España, por Ispasat. Disculpen otra vez. 23 de 24 provincias del Ecuador. Colombia, una cablera. Y Perú, otra. En Perú es Zapping. Ahí el canal, entiendo que también es 159. Esto no lo tengo muy claro. Ok, prosigamos. Ahora, mire, José Lo Andrade, que es presidente del IEP, economista, evaluó así el viernes 20 de febrero lo que se había logrado, y esto de uniformar la tasa para todos. De ponerse el día de hoy o el día de mañana un arancel general de 10% a las importaciones globales, es decir, vengan de donde vengan hacia Estados Unidos, por lo menos transitamos de la discrecionalidad y de una política arancelaria distinta para los más de 200 países existentes a una sola tasa, una tasa flat, una tasa general, que de alguna manera, de alguna forma muestra más sinceridad y transparencia. Es decir, a la hora de pensar de cuánto se trata el arancel, todos son tratados con la misma vara. Estas medidas del presidente Trump, amén de su justificación política y del juego mayor que puede haber estado jugando, tratando de presionar a otras economías para que desmantelen sus aranceles también, porque creo yo esa era la intencionalidad, al final igual perjudicaba al mercado interno, igual perjudicaba a las sociedades con las que comercia. Esta decisión de la Corte norteamericana lo que hace es permitir que los productos ecuatorianos y los del resto del mundo estén más baratos en el mercado norteamericano. ¿Qué quiere decir eso? Que el americano promedio va a poder comprarle más al resto del planeta, logrando beneficiar las exportaciones del resto de las economías, lo que finalmente va a traer más divisas al Ecuador. Comente esta interpretación del tema. A ver, este comentario es en base a lo que se publicó el día viernes y el sábado. Correcto. O sea, de aplicar que era la medida, 10% para todos. La sección 122 aplicando 10% para todos los países del mundo y luego 15%. Pero esa sección 122 dice que solamente puede mantenerse por 150 días ese arancel. Así es, o sea, es temporal y tiene que ser el mismo arancel para todos los países del mundo. ¿Ok? Durante esos 150 días. Así es, o sea, es para todos, no es verdad, para todos o nada, ¿no? Ya. Claro, puede en este caso sacar productos. Entonces, en ese periodo de tiempo, la Casa Blanca tiene que definir cuál va a ser el esquema de aranceles con los que les pueden ellos replicar lo que ya habían hecho, ¿no? A través de esta ley de emergencia económica que ellos utilizaron, ¿no? Para poder armar todo este esquema de tasas a nivel global, ¿no? Ya, lo cual específicas para diferentes países. Lo ¿no? cual significa, como usted anticipaba, claro, eran tarifas selectivas, discriminatorias, que el siguiente paquete de tarifas o la siguiente política no podrá ser aplicando los mismos principios que él aplicó, que es lo que considera inconstitucional la Corte Suprema, es decir, basarse en razones de seguridad o emergencia económica. Sí, así es. O sea, a ver, aquí lo que han publicado diferentes analistas, ¿no? Y también hemos estado analizando las posibilidades. Claro, la Casa Blanca es quien decide, ¿no es verdad? O sea, qué medidas va a tomar, ¿no? Pero o sea, no hay más tarifas por emergencia o seguridad nacional,
¿Qué era el criterio de las anteriores? Bueno, hay 3 secciones que los Estados Unidos podrían utilizar para poder otra vez montar este esquema de tarifas, ¿no? Unas más flexibles, otras no. La ventaja del esquema que había es que era flexible, que permitía poder colocar 50% a China, luego bajarlo a un 40%, subir y bajar las tasas por los déficits. Entonces, ese esquema ya, la Corte Suprema dijo que no. Pero hay otras opciones que podrían ser utilizadas. Usted hablaba de que seguramente buscaría acudir al Congreso. Ahora, claro, esa es una opción, ¿no es verdad? Esa es una opción en la cual la Casa Blanca, teniendo mayoría en el Congreso, en el Senado, podría ir para blindar. Claro, toca un proceso, en este caso, de análisis, de discusión, pero si va al Congreso, el Senado podría blindar las medidas Ahora, tomadas. aquí hay una cosa interesante. Cuando usted hace notar que el sistema anterior tenía más flexibilidad según las circunstancias, Trump tiene razón en decir que la Corte Suprema, al tomar esa decisión de tarifa flat para todo el mundo, está beneficiando a los que por años, según él, saquearon a los Estados Unidos sin recibir nada a cambio. Exacto. Y yo creo que ahí podría haber una oportunidad para poder incorporar más productos o para poder bajar también los mínimos también. O sea, puede haber oportunidades dentro de este nuevo esquema. Y ¿no? a que nosotros nos traten como lo que dicen que somos. Un aliado estratégico, lo cual en el aspecto comercial usted ha hecho a notar que sí se siente, pero en otros aspectos muy poco. A ver, Carlos, yo considero que el 50%, el haber conseguido para arrancar el acuerdo un 50% de nuestras exportaciones no es malo. Si lo comparamos con el 41% de China, Argentina consiguió 17%, Malasia 12% y con compromisos de inversión gigantescos. No Eso es no ha malo, ocurrido en nuestro tampoco caso. es lo mejor. Obviamente, pero es un primer gran paso. ¿Y usted considera que luego podemos llegar a lo óptimo, no a lo ideal? Yo creo. Lo ideal no lo van a permitir, No, ni esto ni los demócratas. Obviamente, por supuesto, pero yo creo que con estos cambios que se están dando, tal vez se podría dar la posibilidad de poder bajar del 15 al 10, tal vez. Habría que ver cómo queda esto. Aquí hay muchas preguntas que hay que responder todavía. En las próximas semanas esperamos tener estas respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema? ¿Cuál va a ser la tarifa mínima? ¿Va a ser 10% o va a ser 15%? Pregunta, una primera pregunta. Otra pregunta, ¿cómo se va a manejar el tema de los déficits? ¿Habría una discriminación con los países que tienen superávit o déficit? ¿Y cómo lo van a hacer? Claro, repito, la ley anterior permitía estas flexibilidades para poder cambiar a los Estados Unidos. ¿Y cómo van a actuar con los aliados estratégicos que yo le dice? Porque las consideraciones que usted me está haciendo, y yo lo entiendo, usted es ministro de Producción, son meramente comerciales, económicas. Claro. ¿Y el resto de variables? Por eso, otra muy importante, ¿no?, es cómo quedamos con respecto a, por ejemplo, los países del sudeste asiático, por ejemplo, ¿no?, con los cuales tienen grandes déficits los Estados Unidos, ¿no? O sea, no es lo mismo, de verdad, en este caso, un déficit que ya tenemos ahorita de 480 millones de dólares de déficit que bajó, se redujo. De 900 millones que era. Fue una reducción importante, pero versus 62 mil millones de Camboya, por ejemplo, ¿no? Entonces, son volúmenes muy importantes, o sea, hay que tomar en cuenta ello. Así que hay que ver también cómo queda dentro de este nuevo esquema de aranceles, cómo quedan esos países. Más ¿Cómo aún queda con un Colombia factor nuevo que hoy ha estallado en el mundo y que no es desconocido, que es la guerra que ha desatado el cartel Jalisco Nueva Generación en México, cuando la presidenta Sheinbaum tomó por fin una medida contra un capo grande del narco allá. Y aquí somos aliados de Trump en la lucha contra el narcotráfico. Como he dicho, es un aliado él nuestro, de nuestra lucha contra el narcotráfico y los carteles. ¿Cómo se va a ver reflejado en esta política? Sí. ¿Usted quería añadir? Sí, nada más una precisión. O sea, ese edificio que mencioné, de 62 millones, es de Vietnam, que tiene 20%. Usted dijo Camboya. Ya. Es Vietnam, o sea, que tiene 20%, que baja 15% como nosotros. O sea... Ok, entendido. No igual. Este comentario de Larry Yumibanda, acótelo también. Ecuador se suma a la iniciativa global de los Estados Unidos, que ya ha firmado varios acuerdos de comercio recíproco, como Malasia, El Salvador, Guatemala, Argentina, Taiwán y Bangladesh. Sin embargo, ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos considera que los aranceles impuestos por el gobierno de Trump al mundo son ilegales, lo que podría generar que las negociaciones que tenemos con los Estados Unidos comiencen casi desde cero. Ese último temor existe de que cuando comencemos a negociar el acuerdo de comercio recíproco empecemos casi desde cero. No. ¿Por qué? Pues no, porque ya está establecido este marco de cooperación, ¿no? Hay una cantidad importante de temas que están considerados dentro del acuerdo.
hay cuestiones aduaneras, de propiedad intelectual, de calidad, de obstáculos técnicos al comercio. Hay muchos temas de por medio. Eso está negociado, eso quedaría igual. Lo que va a cambiar son los aranceles, son los productos serían los productos que van a estar incluidos y la sobretasa. Repito, hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas. Por ejemplo, ¿no? Hay un anexo 2, un nuevo anexo 2 que fue publicado el día viernes, pero habrá el 3, porque había un 3 y aún no lo hay. ¿Habrá? ¿No habrá? No puede haber en este momento porque no puede hacer esta discriminación. Tiene que ser 15% para todos los países. Ok. Cuando volvamos, la reacción que tuvo el ex viceministro de Comercio Exterior, se llamaba en esa época de producción, es ahora Francisco Rivadeneira, sobre la materia que nos preocupa hoy. Somos parte del juego global de los Estados Unidos con los aranceles como parte de su política comercial y de seguridad para recuperar liderazgo mundial. No distingue China de un país pequeño y aliado como Ecuador. En nosotros está que entienda la diferencia y la importancia que tenemos en su estrategia sin enemistarnos ni someternos. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Bueno, para tenerlo claro, lo que hizo Trump a raíz de la elección de la Corte Suprema fue sustituir las sobretasas selectivas por un arancel global del 10% durante 150 días, de acuerdo a la sección 122 del arancel global, que luego subió a 15%, el cual tiene excepciones para algunos productos del Ecuador en esa sobretasa para todos del 15% que el ministro ha explicado a lo largo del programa. Les recuerdo que el canal 24/7 reproduce el espacio una hora antes de su hora oficial, es decir, a las 21 horas, en las cableras, medios y plataformas que ven en pantalla y en sus aplicaciones. Mientras que el programa lo seguimos grabando y emitiendo ya por quinto mes desde el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Aquí está lo que dijo el ex viceministro de Comercio Exterior y Producción, Francisco Rivadeneira. Este acuerdo no es la mejor de las opciones posibles. No es propiamente, y esto hay que aclararlo, un acuerdo de libre comercio per se. Y entonces lo ideal sería convencer a las autoridades americanas de ir en ese camino y tener finalmente un verdadero acuerdo de libre comercio que permita, por un lado, que algunos productos que aún van a mantenerse con el 15% de la sobretasa, se elimine ese 15%, ese arancel, y que adicionalmente se puedan negociar los aranceles para algunos de los productos que estaban, en vigencia antes de que se imponga esta sobretasa. ¿Qué tan factible realmente es esto en la práctica? Yo le veo muy complicado en el corto plazo. Ya son años. Yo diría de los pocos ámbitos en los cuales aparentemente existe un consenso fáctico entre los republicanos y demócratas es que aparentemente para los Estados Unidos y sus autoridades el boom de los acuerdos de libre comercio ya pasó. Me parece que ya son más de 10 años que no han negociado verdaderos acuerdos de libre comercio, sean demócratas o republicanos. Y ahora definitivamente lo que quiere el presidente Trump y los republicanos en el poder es negociar este tipo de acuerdos como el que acaban de cerrar con El Salvador, con Guatemala, con Argentina, y que estaríamos por cerrarlo después de la firma en las próximas 2 o 3 semanas con el Ecuador. Reitero, esto era antes de la decisión súbita de Trump, ¿ya? Constituye una ventaja no haber firmado en el fondo. Entendamos por qué. A ver, yo considero que puede ser una ventaja, ¿no? De problema a la oportunidad siempre, ¿no? Hay que ver cuáles van a ser las nuevas reglas del juego.
recordemos, como he mencionado, ¿no? La ley que utilizó Estados Unidos para poder aplicar todo este esquema, ¿no? Este andamiaje de aranceles, tenía mucha flexibilidad. Ahora, en cambio, está más restringido para poderlo hacer. Ese nuevo esquema lo puede imponer el Congreso. El Ejecutivo también puede rediseñar su instrumento jurídico. ¿Quién lo va a establecer? La Casa Blanca lo debe plantear y el Congreso debería aprobarlo, si es que lo pasan por el Congreso. Me hace lógica que lo pasen por el Congreso para que tenga sostenibilidad. Sin incluir la medida, ¿no? La medida. En tarifas selectivas por emergencia o seguridad nacional, pero selectivas por razones comerciales o económicas sí pueden ser. Depende en este caso de la sección a la que los Estados Unidos consideren, ¿no? Hay varias opciones. Depende de eso, ¿no? Depende en este caso del esquema. Yo creo que va a ser complicado. Explique esto de las secciones, porque uno es la 155, otra es la 122. Explique esto para el público que no está familiarizado. Hay varias secciones que pueden utilizar los Estados Unidos que fueron diseñadas para diferentes momentos, ¿no? Que pueden ser usados por ellos. Acaban de utilizar la 122, por ejemplo, en este momento. Correcto. ¿No? Que esa sería una opción. Podrían utilizar, hay otras opciones como la 232, la 301, la 338, la 232 y la 201, que son diferentes opciones que tienen. Pero ojo, ¿no es verdad? O sea, ninguna de ellas es tan flexible como lo que había. Ahora, por eso digo de que se le puede dificultar a Estados Unidos armar un esquema parecido como el que había, tan flexible como estaba, ¿no? Para poder reaccionar inclusive reaccionar políticamente, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿podemos salir mejor parados de lo que salíamos con el acuerdo ya negociado? Podríamos salir. Me parece muy responsable su afirmación. Sí, podríamos. Pero creo que siempre, del problema a la oportunidad. Entonces, porque esta falta de flexibilidad... a la oportunidad. Del problema a la oportunidad. Entonces, yo creo que... ¿Y de qué depende en nuestro caso? ¿En su área de qué depende? Bueno, yo creo que primero hay que ver el esquema técnico, el planteamiento jurídico que Estados Unidos plantee. Yo creería de que debería pasarlo por el Congreso. Eso ya es una decisión de ellos. Y por lo tanto, no debemos adelantarnos a negociar nada antes de esos 150 días. Por supuesto. O de esos cortos meses, pocos meses que usted cree que pueden ser incluso 2 o 3. O sea, aquí un punto fundamental, ¿no? Una variable importantísima es conocer este nuevo esquema y su sostenibilidad legal. O sea, no lo sabemos. O sea, va a ser un tema, va a ser una orden ejecutiva va a pasar o no por el Congreso. Como escenario probable o deseable a fin de año, después de octubre, según como pasen las cosas. Las primarias son en noviembre. En noviembre. Son en noviembre. Entonces, este año difícilmente tendremos un acuerdo firmado. No, yo creería, este es un tema prioritario para la Casa Blanca. O sea, es parte de su estrategia, ¿no? Claro. Que el hecho es suyo, presidente Trump. Exactamente. Yo creo de que esto no va a demorar. Sin decirlo, la va a seguir vinculando a temas de seguridad y de liderazgo mundial. Sí, o sea, temas, por ejemplo, en este momento esta sección 122, la actual, la que acabamos de utilizar, hace referencia al déficit, a la balanza de pagos, no la balanza comercial. Qué increíble. Quizás hay una diferencia muy importante. Quizás si cuando lanzó esto no era tan explícito, especialmente al referirse a Europa, en decir que este era un instrumento que iba a utilizar, porque quedaba claro que era por eso, para presionar en temas de seguridad y alianzas estratégicas. La Corte Suprema se lo hubiera pasado. Tal vez. Creo que habló demasiado. O sea, bueno, ya se confió mucho. O sea, tiene mayoría en el Congreso, en el Senado y también en la Corte Suprema, ¿no? Entonces fue una sorpresa. La Corte Suprema. Fue una sorpresa, definitivamente. Okay. Que también sea una lección para nosotros en cuanto a la mayoría estable, pero corta, que tiene el Ejecutivo en la Asamblea. Cuando volvamos, mis preguntas finales para el ministro de la Producción, quien a mi juicio ha aclarado cómo estamos, ha generado claridad a corto plazo y en esa medida ha reducido lo que todo el mundo decía que se había incrementado, la incertidumbre. Somos parte del juego global de los Estados Unidos con los aranceles como parte de su política comercial y de seguridad para recuperar liderazgo mundial. No distingue China de un país pequeño y aliado como Ecuador. En nosotros está que entienda la diferencia y la importancia que tenemos en su estrategia sin enemistarnos ni someternos. Apúrate,
nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos, lejos. Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacia. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos con una inquietud que tiene el ministro de Producción y otra que tengo yo. La suya primero, sobre este comentario que hemos reiterado a lo largo del programa. Sí, así es, Carlos. No, al respecto, no es verdad, y está muy bien el comentario, pero es como estamos en este momento. O sea, al haberse dado esta decisión de la Corte Suprema, nos pone en esta situación, nos pone a todos igual, a todos los países, ¿no? En este caso, como bien comenta el tema de China, no distingue entre países como estamos en este momento. Por eso, esta es una medida temporal, hasta que los Estados Unidos defina, hasta que la Casa Blanca defina cuál va a ser el nuevo esquema. Obviamente para establecer sobre tasas particulares por país. Aclarado. Lo otro, ¿usted descarta que a largo plazo, por las tendencias que se ve, nos interese o podamos negociar, qué sé yo, de aquí a un par de años, un tratado de libre comercio? ¿O debemos de seguir pensando en eso? A ver, yo debo comentar... Con Estados Unidos. Sí, yo debo comentar lo que hemos recibido de parte, en este caso, del USTR, ¿no? De hecho, se acordó de que en la declaración de parte de la Casa Blanca, cuando se firme el acuerdo, sí va a hacer referencia a que este va a ser un primer paso, o sea, que va a ser un camino para poder andar las relaciones. A ver, hemos hablado de la posibilidad de ir hacia un FTA. No lo quieren poner en este caso así claramente, pero sí, sabes que vamos a conversar, vamos a ir hacia ese camino. Yo no lo veo a corto plazo como comentó en este caso Francisco Rivadeneira, no, porque primero tienen que terminar los acuerdos con los otros países. De hecho, la semana pasada el principal de USTR estuvo en Kazajstán, por ejemplo, ¿no? Los Estados Unidos quiere ir con los países no aliados. Entonces, claro, ahorita eso quedó en stand-by, ¿no? ¿Verdad? Hasta que salga esto, ¿no? Con Corea tenemos un tratado de libre comercio. ¿Es eso lo que hay con Corea? Con Corea del Sur tenemos ¿Se lo puede definir así? Tenemos un acuerdo de libre comercio y vamos a entrar a trabajar en el acuerdo de inversión. Con China tenemos un tratado de libre comercio. Tenemos un acuerdo de libre comercio, pero toca trabajar en las comisiones. ¿Con quién más tenemos un tratado de libre comercio? Bueno, tenemos nosotros con Mercosur, por ejemplo. Con Mercosur hay que revisarlo, por ejemplo, ¿no? ¿Lo tenemos? Hay que hacer. Hay un acuerdo, por supuesto, con Mercosur. Pero obviamente que hay distorsiones, ¿no? Tenemos nosotros que la aspiración suya a corto plazo de un nuevo TLC, ¿con quién sería importante y urgente? Bueno, primero, o sea, a ver, Emiratos vamos a firmar ya de aquí en pocos días. Viene una delegación de alto nivel. Pero no es todavía un TLC. A ver, es un acuerdo de libre comercio, el que tenemos con Emiratos. Y esperar en este caso a que la Corte apruebe el Tratado Bilateral de Inversiones. ¿Con quiénes estamos en este momento proceso? Con Panamá. Con El Salvador vamos a comenzar también. Ha mostrado su interés de un acuerdo parcial, de un acuerdo de libre comercio con El Salvador, con Marruecos, con Turquía, con Arabia Saudita, con Israel también. Qué bien. O sea, hay que abrir puertas, Carlos. O sea, obviamente, ¿no? Hay una meta ambiciosa, ¿no? Que se comentó en una reunión en Olón, en la casa del señor presidente en el mes de diciembre, ¿no? La meta es alcanzar $60.000 millones de exportaciones totales al año 2030. Gracias por reiterar su optimismo y en qué lo fundamenta, así como su tranquilidad frente a lo sucedido, porque su línea será pasar del problema a la oportunidad. Siempre. Se nota que es empresario de empuje. Y se nota que el país necesita un gran empuje en otras áreas para hacer valer la posición de aliado estratégico que tiene el Ecuador en múltiples campos con los Estados Unidos, para que repercuta en cuando nos toque ratificar, mejorar, ojalá, renegociar solo en ciertas partes este acuerdo comercial recíproco alcanzado
con los Estados Unidos, que por razones internas de ellos se ve alterado y postergado, pero que sin que llegue a significar para nosotros una debacle y mucho menos un retroceso. Creo que estos 60 minutos lo han dejado claro así, y agradezco por eso la apertura de quien ha estado 72 horas incesantemente absolviendo consultas sobre esto, no solo mías, sino de todos los afectados en el Ecuador. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacy. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.